Bueno, muy bien. Hemos llegado al video de función sí, una de las funciones más requeridas por ustedes y la que más les llama la atención. Parece que es súper complejo, muy difícil. Parece que fuera, no sé, de astronautas esta función. Sin embargo, entiendan que es muy sencilla y la vamos a ver paso a paso. Nosotros ya habíamos visto algo de esta función o sus argumentos o su lógica antes y todavía ni siquiera la habíamos nombrado. Lo habíamos visto con función sí.error. ¿Qué nos decía el sí.error? Vamos a poner sí.error. Y nos decía que si un algo daba error, podíamos darle otra indicación. Con lo cual podemos también interpretarlo como si esto se cumple, es verdadero. Y si eso no se cumple, estamos trabajando con un valor falso. No quiero que nos mareemos con el verdadero y con el falso. Simplemente que entendamos de que si el primer argumento se cumplía, la función va a ser verdadera y nos va a estar devolviendo ese valor. Pero si la función tenía un error, podíamos interpretarlo como un falso y nos daba otro valor distinto. De una forma muy similar, entendiendo, quizás alguien se esté enojando en este momento diciendo, che, estás distorsionando lo que nos dice sí.error. Sí, pero la lógica es la misma. Bien, entendámoslos de esa forma y es más simple a la hora de querer entender la función sí. Ahora veremos por qué. Fíjense que acá tenemos un listado con estos días que tenemos del pronóstico. ¿Sí? Tenemos los días de la semana y qué clima se estima que hará. Esta lista desplegable no es una lista desplegable cualquiera. ¿Por qué? Porque no está partiendo de datos duros, digamos. Está saliendo de datos dinámicos. ¿Por qué? Porque fíjense que tenemos una función hoy y el resto son el día de hoy más uno y así sucesivamente. Con lo cual, aparte de que estoy grabando esto el 9 de junio del 2021, veamos que tenemos una lista desplegable con datos dinámicos. Algo que quizás no habíamos visto o quizás nadie se había dado cuenta. Pero bueno, no necesariamente la lista desplegable tiene que ser algo de un valor pegado. Pueden salir inclusive de resultados de una función o una fórmula. Bien, entonces ponemos un día cualquiera. Vamos a empezar con el día de hoy. Fíjense que el clima está fresco. ¿Y dónde saca esta decisión de que el clima está fresco? Está haciendo un buscar B del clima y nos dice que para el 9 del 6 el clima estará fresco. Bien, en la columna 3. Ahora bien, fíjense que estamos aplicando un sí.error, con lo cual está trabajando con la lógica que les había comentado hace unos instantes. Entonces, fíjense que nos está devolviendo el valor de esta función porque es verdadero. Pero si nos hubiera tirado un error, hubiéramos ido al no encontrado. Por lo tanto, si el sí.error no encuentra error, nos devuelve el valor de la función. Y si el valor de la función es erróneo, nos devuelve el valor no encontrado. No es verdadero o falso, pero trabajan de la misma forma. Bien, veamos entonces ahora la función sí, ya que tanto estuvimos anticipándonos, de qué forma específicamente trabaja y cómo se escribe y cuál es su sintaxis. Vamos a poner más sí. Nos dice prueba lógica. ¿Qué nos referimos con prueba lógica? Es lo que tenemos que salir a verificar que se cumpla o no se cumpla. Entonces, dentro de estos tres climas, fresco, lluvia y caluroso, ¿cuándo usaré campera? Cuando se encuentre fresco. Entonces, ¿qué se tiene que cumplir? Que G7 sea igual a qué? A fresco. Punto y coma. Si esto se cumple, que G7 es igual a fresco, ¿qué quiero que responda al llevo campera? Sí. Entonces, ¿cómo podríamos leer esto? En G7 es igual a fresco. Entonces, ¿llevo campera? Sí. Para el valor falso, G7 no es igual a fresco. Entonces,
¿Llevo campera? No. Cerramos paréntesis, enter. Fíjense que ahora, al estar fresco, el 9 de junio nos dice que si llevamos campera, sí. Probemos para otro día. Vamos para el siguiente día que nos da lluvia. Nos da lluvia. ¿Está fresco? No. ¿Llevo campera? No. Bien. En todo caso tendremos que llevar paraguas. Habiendo visto por primera vez función sí para muchos de ustedes, vamos a poner más, sí. Tenemos que responder a si llevo paraguas. ¿Qué se tienen que cumplir para llevar paraguas? Que G7 ya no sea igual a fresco, sea igual a qué? A lluvia. Cerramos comillas, punto y coma. Si G7 es igual a lluvia, entonces, ¿llevo paraguas? Sí. Cerramos paréntesis. G7 no es igual a lluvia. Entonces, si no se cumple, ¿qué vamos a poner? No. Cerramos paréntesis, enter. El 10 del 6, llueve. ¿Llevo campera? No. ¿Llevo paraguas? Sí. ¿En qué último clima nos queda? El caluroso. Vamos a poner un 12 de junio. Y fíjense que el clima es caluroso. ¿Llevo campera? No. ¿Llevo paraguas? No. ¿Salgo en remera? Vamos a poner si es caluroso entonces. Sí, es 7 es igual a qué ahora. A caluroso. Entiendan que esto tiene que estar escrito tal cual. En la primera que le pifien. O sea, similar pero no igual. Lo va a tomar como un valor falso. Entonces, G7 es caluroso. ¿Cuál es su valor verdadero si esta lógica se cumple? Sí. Si la lógica no se cumple, ¿qué vamos a poner? No. Entonces ya tenemos la decisión para los tres climas. Ponemos uno al azar. Está caluroso también, justo, qué casualidad. 13 del 6, la lluvia. ¿Llevo campera? No. ¿Llevo paraguas? Sí. ¿Salgo en remera? No. Entendamos que todo es sí o no en estas opciones. Y puede ser, el clima es como más complejo y puede ser que haga calor y llueva igual. Bien, tomémoslo como ejemplo para entender la función y no convertirnos en meteorólogos. Bien, entonces, habiendo visto esta primera parte, vamos a pasar a algo un poco más complicado.